Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Son Cubano. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo ¿Qué estás, tal, Hernán? Pedro? Muy bien por aquí. Bien, tranquilo. Hernán, hoy vamos a hablar de la educación en Cuba, del inicio del curso escolar. Y voy a aclarar algo. Los problemas que tiene la educación en Cuba son viejos. Nada que ver por qué estamos siempre echándole la culpa, el gobierno específicamente, de que la situación en Cuba está así por culpa de Trump y del bloqueo. Y no es así. Y bueno, para hablar del tema, vamos a entrevistar a tres madres cubanas, a conversar con tres madres cubanas que tienen que enfrentarse a las dificultades del inicio del curso, conseguir libreta, lápiz, o sea, todo lo que conlleva el inicio del curso escolar y que sus hijos se mantengan activos en la educación. Y son ellas, Melba Giselle Torres. ¿Qué tal, Melba? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, bien por acá. Deben estar con nosotros, unirse más tarde o también hacerlo por video, Yamil Cabascal y Martadela Tamayo. Todas tienen a sus hijos en diferentes niveles de educación. Y bueno, como les decía, los problemas de la educación en Cuba no son nuevos. Recuerdo allá en el año 69, ninguno de ustedes había nacido. Yo estaba en segundo año de preuniversitario. Hicieron una captación de estudiantes de segundo y tercer año de pre para ejercer, pasar un curso de 6 meses como maestro de secundaria. Mayoritariamente todos los que aceptaron tenían necesidad de trabajo o sabían que no iban a poder coger carrera universitaria alguna. Muchos lo hicieron también por vocación, pero la mayoría lo hizo para ganar, para resolver un problema económico o para tener una carrera universitaria. No había vocación como tal y la muestra está en que todos mis amigos terminaron después de un tiempo ejerciendo otras profesiones, se graduaron en la universidad. Y ha sido así continuamente. Mis nietos, mis hijos, había que forrar libros, en la mochila conseguir, o sea, todo ha sido dificultad y dificultad, no es nada nuevo. Y bueno, Melba, ¿pudieras contarnos algo de lo que te ha sucedido, tía, lo que te has enfrentado al inicio de este curso escolar? Sí, cómo no. Bueno, lejos de ser algo feliz, que nuestros niños empiecen el curso escolar, ya no es así. A mí, por ejemplo, me pasó que me dieron un libro del mundo en que vivimos, mi niño está cursando el segundo grado, no tenía páginas y estaba roto. Las primeras páginas estaban rotas y de la página 6 saltaba para la 59 y tiene 62 páginas. Como eso te digo que el aula, por ejemplo, no tiene luz, no tiene corriente, no hay maestros en las escuelas. Nada más pensar, yo he hablado con diferentes amigas mías, no madres, que no quieren, ay no quiero que empiece el curso escolar, porque es desde lo básico, desde la merienda que uno le tiene que llevar diariamente a los niños, hasta los libros, forrar los libros, conseguir los libros, las libretas, los lápices, como estaba diciendo Pedro, es todo muy catastrófico. No, ya le digo, no tienen claridad las aulas, las sillas, las mesas hay que arreglarlas porque están rotas, te piden llevar ventilador. Ya le digo, lo que se está pasando hoy en día, no hay maestros, lo que se está pasando hoy en día con los nuevos cursos escolares es muy triste, la Hernán. La verdad que la escucho a Melba y es increíble lo de Cuba porque siempre uno no deja de sorprenderse del nivel de decadencia, ¿no? En el que se encuentra, digo, que tengan que llevar un ventilador o que tengan que
enfrentar ciertas situaciones que en muchos países son ni siquiera de zonas rurales, ¿no? Ni siquiera de zonas muy alejadas y muy inhóspitas y demás. Y esto, a ver, tú me estás hablando de una escuela en La Habana. Sí, en La Habana, Alamar. Yo vivo en Alamar y esto es una escuela Y, que pasa en todas, que pasa en todas, porque tengo amigas de todas partes y en todos lados pasa. y Melba, hay, supongo que debe haber, o sea, estoy pensando en los padres poderosos, ¿no? Estoy pensando en las familias de quienes tienen cierta llegada al poder, los militares, bueno, quizás funcionario de gobierno y demás, ¿tienen algún tratamiento diferente? ¿Se les nota que pueden llevar otras cosas a la escuela, que pueden, digamos, ayudar a que el aula esté un poquito mejor o no? A ver, en mi escuela no es el caso porque no hay un niño poderoso, pero o sea, de padres poderosos. Pero sí, claro, padres militares, gobierno, de lo que sea, tienen más posibilidades y pues su aula es la mejor aula. También existe, lamentablemente, que estamos viviendo así, que le hacen regalos a los maestros y tal. No me gusta mucho hablar de eso, pero eh, realmente tienen mejor ¿Y regalos a tratamiento. los maestros por cortesía o por algún otro interés, digamos? Por el interés de que le traten mejor a su hijo, porque es que ya los maestros como no cobran bien, o sea, el salario es mínimo, Como pasa con los los maestros médicos, no, con los exacto, abogados, con todo, ¿no? O sea, finalmente, si uno no lleva exacto. ahí una pequeña tensión, se hace más difícil el mecanismo. Y, por supuesto, puedes no responder esta pregunta, pero me pregunto qué dice tu niño. O, bueno, no sé si es niño o niña, pero ¿qué te dice? ¿Qué te cuenta? Niño. Mi niño particularmente no le gusta mucho ir a la Bueno, escuela. eso creo que a los míos Dice tampoco, ¿eh? que aprende desde casa. Enséñame, yo aprendo desde casa. Entonces, gracias que en mi aula sí hay una maestra. En mi aula sí hay una maestra, pero por ejemplo, el aula de al lado no tuvo maestra ni preescolar ni primer grado. Ahora en segundo dicen que hay una que no es muy buena en el sentido académico, que no es muy buena en el sentido académico. Entonces yo me quedé como que Y, consternada. Pero él, no, ¿qué dime, quiere dime. decir que no tienen maestro? O sea, ¿qué sucede? ¿No arranca el No, curso? ¿No van a la escuela? no, si arranca el curso, si arranca el curso, lo que no, ese aula que no tenga maestro, un día va la directora, otro día va la bibliotecaria, ¿entiendes? Otro día no hay nadie, entonces lo reparten por grupos, enciende por aulas. No, este grupo hoy no tiene maestra, vamos a repartirlo en los demás grupos, para que esté. Entonces, un aula que es de 30 llega a 40, 45 a tener una maestra en su aula. Entonces, es un poco complicado Claro. impartir las clases. Mira, Hernán, hay una cosa y vamos a creer en los datos que brinda en este caso el gobierno del régimen. Dice que faltaban 24.000 maestros para empezar este curso escolar. ¿Y cómo han ido resolviendo esto? Con métodos ya viejos. Buscan muchachos de la universidad, muchachos o personas con determinado nivel que no están preparados, no son educadores y los ponen a dar clases. Y como dice Giselle, un día va la directora, otro día no va nadie, no hay un seguimiento a los niños, pero hay que aclarar una cosa. Se hablaba mucho de la calidad de la, Cuba siempre decía la calidad de la educación y la calidad de la salud pública. Falsos ambos. En primero tampoco eran gratis, los paga el bajo salario que le dan a los trabajadores. Pero la calidad de los maestros ha ido degenerando día a día. Yo tuve posibilidades, yo estudié con herencia del capitalismo y estudié una parte en el capitalismo y los profesores tenían muy buena preparación, muy buena educación, mucho respeto para con los alumnos y los demás profesores. Y todo eso poco a poco se ha ido perdiendo. Y te puedo poner un ejemplo de llegar a una secundaria donde estaba mi hija y ver el profesor de marxismo echando por su boca flores, diciéndole
de N en adelante a 2 muchachos y como si nada pasara, es habitual esto. Y eso va degenerando la educación y la calidad de los maestros. Hay maestros buenos, negar eso no sería la realidad, pero generalmente la calidad de la educación es mala, precisamente por esto. Y empieza un poco incluso aquellos padres, madres que tienen a los hijos en los círculos infantiles. Recuerdo que a principio de revolución, las cuidadoras de círculo, no recuerdo el nombre, que recibían, pasaban un curso de 4 años y estaban allí con los niños. Eso fue degenerando y ahora se acude a cualquiera que vaya allí al círculo infantil a cuidar a los muchachos. Y la calidad y la educación va degenerando y desde ahí empieza la educación de los muchachos, desde que usted, por necesidad que tiene trabajo, los manda a la escuela. Una cosa, se exige la mochila, se sigue exigiendo la mochila para llevar Sí, las claro. cosas a la escuela. Sí, claro. Se exige la mochila, se exige los zapatos de un color determinado, rojo, negro. Se exige que forremos los libros. Lo que sí nos está exigiendo es el uniforme completo, porque no están dando uniforme. Entonces puedes ir con un pullover blanco o un pantaloncito de blanco o rojo, pues primaria, y, ¿sabes? El chorcito de rojito. Entonces, es lo que no se está exigiendo tanto el uniforme completo. Pero que esto también es, o sea, un poco los padres, ¿verdad? Aunque eran feos, porque realmente los uniformes de los niños de los pioneros son feos, pero estaban a un precio asequible. Cuando usted no tiene ese uniforme o no tiene esos zapatos, tiene que recurrir a el mercado informal y allí está cara. Y a veces tiene que coger un pantalón o un short de su hijo para salir que le costó X y dedicarlo a la educación. O sea, todo esto afecta y como dice, le están dando la merienda, se sigue dando merienda en las escuelas. En la escuela primaria lo que se da es almuerzo, un almuerzo degradante, pero bueno. Cuando no hay gas, como todo, a veces no hay corriente, a veces no hay gas, a veces te mandan a llevártelo para la casa, pero lo que se da es almuerzo. Merienda, por lo menos en la primaria, uno la tiene que llevar, 2 meriendas, por la mañana y por la tarde. No, me preguntaba cómo se hace, Melba, para llenar esa mochila. ¿Cómo hacen para conseguir? Bueno, tú mencionabas que los libros de lectura entiendo que son, o de trabajo quizás se los dan, pero supongo que necesitan algún cuaderno, lápices. No. Ahora No, mismo, está bien. disculpa que te interrumpa. Ahora mismo a mi niño lo único que le han dado es de español. Las libretas se las tuvimos que comprar y el del mundo en el que vivimos, ya le digo, no tiene páginas y no, yo le pregunto a la maestra, pero bueno, ¿cómo pudieron darlo así? Y me digo, están esperando los nuevos. Estamos esperando los nuevos. Entonces, ese libro que sí que nos dan, que uno tiene que cuidar, que tiene que forrar, no se puede perder, por supuesto, no se puede deteriorar, porque hay que comprarlo en la feria del libro. Feria del libro que, no sé si saben, es muy caro. Entonces, ¿cómo le lleno yo los libros a mi hijo? Con un sacrificio enorme, porque nada más, entre libretas, libros, lápices, gomas y la merienda, yo a veces digo, no sé cómo los demás pueden, yo misma digo, ay, cómo los demás pueden, no, porque yo misma a veces me estreso, a veces. ¿Cuánto, si lo tienes en mente, Nelva, cuál es el precio de la mochila más barata que se le exige que lleven a los niños? Las mochilas están de 5,000 a 10,000 pesos cubanos. Hay que reírse para no llorar. Ese es el salario de un médico especialista de primer grado en Cuba. Y eso es para una mochila que le exigen que vaya a la escuela. Es increíble. No es fácil. Y lo que viví el otro día fue que un niño fue vestido y la jefa de grado le dijo, esto no es un carnaval. Y yo, bueno, pero si no le dan uniforme, porque era un niño bien grande, entonces los uniformes que le dan a los niños más pequeños, entonces esto no es un carnaval, bueno, el niño no tiene que más ponerse. O sea, no sé cómo le pueden exigir algo específico cuando aquí no te lo dan, no te lo. Iba a preguntarte eso precisamente, ¿cómo
tú hablas con las demás madres, me imagino, qué te comentan, cómo hacen, ¿no? ¿Cómo hacen para poder armar esa mochila, preparar esa merienda y asegurarse de que su hijo tenga una educación lo mejor posible? Una locura, una locura. Aquí las madres están desde estresadas, decepcionadas, porque a ver, una cosa lleva a la otra, no es solo eso, ayer toda la noche no tuve corriente, pero de día tampoco. Entonces, no hay gas, por ejemplo. A ver, entiende que esto, entonces, ¿qué le llevo al niño de refuerzo? Para que el niño meriende. No encontré libreta, las libretas están en 250 moneda nacional, ¿no? Pero, ¿cómo la compro? Es totalmente triste, es triste. Las madres están, ya esa alegría, eso que antes supuestamente teníamos los cubanos, ya no existe. No, y me imagino que... Mira, hay una cosa aquí también. No, iba a decir, perdón, un comentario rápido, no, digo, y me imagino la alegría que puede que tu hijo no tenga, y los míos tampoco, de ir a la escuela, pero que muchos chicos sí tienen, ¿no? Que bueno estar con sus amigos, aunque no sea para estudiar, digo, aunque sea para el recreo, ¿no? Jugar a la pelota y demás, supongo que eso también se ha visto muy, muy afectado, ¿no? Sí, claro. No, Totalmente. mira, hay algo que Melba todavía no ha empezado a sufrir, porque la preparación de los padres como general permite que usted ayude a sus hijos a repasar, a hacer las tareas y demás. Pero cuando ya los muchachos van a secundaria y pre, que muchos padres no dominan la materia, o ha cambiado el sistema de sumar, multiplicar, restar, o sea, de esas cosas necesitan para poder aprobar pagarle a un maestro. Esto agrava la situación y esto demuestra que realmente la calidad de la educación en Cuba es muy mala. Yo estudié, como te decía, una parte en el capitalismo y una parte ya en el socialismo con buenos maestros. Yo nunca tuve que pagarle a ningún maestro para que me enseñara lo que debieron enseñarme en el aula. Dependía de mí, de mis estudios, de la posibilidad de dedicarme a ello. Yo era malo para eso, pero nunca necesité que mis padres le pagaran a un maestro. O sea, esta es una degeneración en todos los sentidos y está presente, Hernán, en toda la vida de Cuba, en la educación, en la salud, en el transporte, en la alimentación. Es la línea de desastre que lleva el pueblo cubano y que es muy triste porque no hay solución a ello. Hay padres, por ejemplo, ahora estamos cursando la primaria y los primeros, o sea, por lo menos lo que estoy viviendo yo, que entonces no hay maestras, lo que hacen es los que pueden, porque no todos pueden, porque eso cuesta, profesores particulares. Los que no pueden, porque tan sencillo como que el salario no le alcanza, precisamente por todas las cosas que hay que comprar, es estudiando como pueden en la casa y padres a ver que pueden ayudar, otros que no, otros que, en fin, eso. La niña que del aula de al lado de mi hijo, que yo de vez en cuando la llevo a la escuela, en el curso pasado yo le estaba preguntando los productos y me decía, yo no los he dado, como no los ha dado, o sea, ya le digo, por lo menos el aula de mi niño sí tiene maestra, pero la de al lado no tenía, entonces es triste, y es que estar con ellos desde la casa ahí uno mismo, y sí, cuando van pasando la secundaria pre, yo conozco esos casos de que se pagan, a los maestros se pagan y lo piden con dinero, o sea, porque hay algunos que todavía, pero hay otros que dicen, cuesta tanto la prueba de matemática, cuesta tanto la de español. Claro, pues lo que pasa es que es como todo, ¿no? Ante el control gubernamental y demás, se crea un mercado negro que termina siendo peor o sea, porque es un mercado no regulado, no controlado, no en ningún sentido, y si bien es buena la libertad, también es un despropósito, digamos, ¿no? El mercado negro termina siendo que una cosa que incluso en Estados Unidos o en otros países cueste uno, en el mercado negro, producto de todas las cosas que tienen que hacer, cuesta mucho más. Me imagino que debe pasar algo parecido con la educación, ¿no? Supongo debe surgir algún profesor o alguien con cierta capacidad de docencia que debe decir, miren, yo voy a tomar a 3 o 4 chicos, les doy clases y
y puedo vivir de eso, casi como una escuela privada, finalmente, pero Sí, claro. sin... No, y gracias a eso, No, claro, gracias, claro, porque claro, claro, claro. Bueno, lo mismo que gracias al mercado negro muchas veces pueden comer, ¿no? O sea, es así, claro, sí, claro, claro, ¿no? Bueno, es lo que muchas veces comento cuando me preguntan sobre Cuba y demás, y el comunismo, y que sí, digo, miren, la verdad es que cuando uno está ahí, cuando uno lo ve, te das cuenta que en realidad es realmente lo que dice la ley de la selva, ¿no? Porque no hay ley, porque en el mercado negro no la hay, y entonces lo que vale es lo que uno pueda pagar y lo que el otro quiera pedir para lo que tiene y es escaso, ¿no? Entonces, simplemente sálvese quien pueda. estamos viviendo así. Melba, algo que tú quieras agregar, que piense que es importante transmitir para que lo conozcan, fundamentalmente los padres que no son cubanos y los que no viven en Cuba y los padres de América Latina, que pienso que con este programa tienen una visión de la falsedad, de la calidad de la educación en Cuba y de lo próspero que es el sistema educacional cubano. Algo que tú quieras agregar a lo que hemos hablado, algo que te quede por dentro. Bueno, nada, que nada de lo que dicen en el noticiero es real, que dicen que ya todos tienen, o sea, no sé, estabas diciendo, Pedro, que decían que faltaban no sé cuántos maestros, pero bueno, de 24.000, ¿cuántos? No sé, disculpa, no entendí la cifra, o sea, no la Sí, recuerdo. 24.000, 24.000. 24.000, bueno, no hay maestros, no hay uniformes, no dan uniformes, material de estudios no hay de nada. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, y, y estamos sufriendo muchísimo. Las madres cubanas estamos pasando por mucho, nada más por el sencillo de hecho de llevar a nuestros niños a la escuela. Bueno, Hernán, algo que te quede a ti en el tintero con Melba. No, creo que agradecerle simplemente el haberse comunicado con nosotros, el habernos contado la historia y el haber echado luz sobre un tema sobre el que hay mucho mito relativo a Cuba, y es bueno que entendamos el contexto difícil en el que se encuentra eh, el inicio de clases en la isla caribeña. Muchas gracias, Melba. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, interesante haber conversado con Melba. Como decía Pedro al inicio, también intentamos hablar con otras madres cuyos hijos están en diferente situación, como es el caso de Martadela Tamayo. Ya tiene un hijo mayor, y entonces le preguntamos un poco sobre cómo lo ha vivido ella como madre, pero también cómo ve que su comunidad, sus vecinos y conocidos y demás, enfrentan esta etapa que debiera ser una etapa de esperanza, ilusión, aprendizaje y demás, y termina siendo una etapa de frustraciones. 2025. Antes las precariedades, la situación en la isla, la situación, la inflación, que no es un secreto para nadie, que se vive hoy en Cuba, y el inicio del curso escolar ha tenido fuertes agravantes en el sentido, fuertes complicaciones, y tienen que ver con el tema de la base material de estudio, tienen que ver con el tema de la compra de las mochilas escolares, ¿no? Que hemos dicho, hemos hablado en otros espacios, hemos hablado también desde la familia cubana, ¿no? Cómo constantemente se ha estado denunciando, se ha estado compartiendo, se ha estado también un poco como que contando, explicando, narrando cuánto es el valor, los altos precios de, dijéramos, las mochilas
para que nuestros hijos e hijas asistan a las escuelas, ¿no? Una mochila escolar hoy está de 5.000 pesos hasta 10.000, 12.000 pesos moneda nacional, ¿no? Y entonces, unido a ello, el precio de lo que es la alimentación, las meriendas escolares, como decía anteriormente, el tema de la base material de estudio, ¿no? La base material de estudio que fuimos testigos el día 2 de septiembre que no habían libros en todas las escuelas para que se le entregaran a los niños, a los adolescentes para poderse enfrentar a su nuevo curso escolar, ¿no? Las pocas libretas también que se le entregaron a nuestros hijos y en el caso del mío específicamente un lápiz escolar para todo el mes de septiembre. A esto sumarle también el tema de las escuelas al campo, que para los grados de octavo, de onceno y para ETP, la enseñanza técnica politécnica, se incorpora nuevamente el tema de la escuela al campo con una nueva modalidad, y esta escuela al campo, esta nueva modalidad que ha sentido el rechazo de los padres y las madres, las familias y las personas acá en Cuba, ¿no? En este caso, la nueva modalidad de la escuela al campo lo hemos visto, lo hemos sentido y ha tenido que ver, o los han puesto a recoger desechos sólidos, basura, a estar limpiando las áreas verdes en las escuelas, ¿no? Y esto, como decía anteriormente, ha tenido todo el rechazo desde la población, desde la ciudadanía. Sumar también a esto del inicio del curso escolar lo que tiene la problemática de los uniformes escolares. No es un secreto para nadie, no ha sido un secreto para nadie que no hay uniformes escolares y que muchos uniformes escolares han tenido que venir desde ñoque barato de los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una situación crítica con relación a este curso escolar 2024-2025 que va, como explicaba anteriormente, desde lo que es la logística para enfrentar el curso escolar, en la etapa esta de la nueva modalidad de escuela al campo o la limpieza esta de recogida de desechos sólidos. Y otro de los puntos que también se coloca en este análisis tiene que ver con la falta de profesores, la falta de maestros para desarrollar el inicio y lo que es el proceso del curso escolar. Otra de las preguntas que se me dejaba para poder compartir y hablar también un poco tienen que ver con cómo las madres que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en comunidades, asentamientos poblacionales, en barrios de precariedad extrema, donde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, y su capítulo cultural y comunitario Di Punto Verso ha trabajado, cómo esas madres han enfrentado el curso escolar, ¿no? Si bien para las personas que no viven en esos barrios en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, se ha hecho difícil la entrada del curso escolar para los hijos e hijas, que pudiéramos decir entonces para esas personas que sí viven en los cinturones de pobreza extrema hoy en Cuba. Entonces son situaciones que hay que hablarlas, que hay que decirlas, que hay que dialogar al respecto, que hay que darle mucho seguimiento en ese sentido. Y como decían amigos y amigas nuestras acá en Cuba, es algo que no podemos perder de la vista, ¿no? Hay que hablarlo, hay que contar, explicar lo que se está viviendo en ese sentido y las grandes carencias, las grandes situaciones, las grandes precariedades que hay para enfrentar
tanto el inicio del curso escolar como todo el avance del mismo, ¿no? Así que nada, de verdad que agradecemos siempre el espacio para al menos en estos minutos poder explicar, poder dejar también desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, pero dejarlo desde lo que vivimos, porque como decíamos, no me toca solamente como activista defensora de derechos humanos hablar del asunto, sino como madre cubana que me enfrento al día a día para que mi hijo pueda ir a la escuela, ¿no? Mi hijo de 16 años de edad que va a iniciar ahora en octubre porque está en 11º grado y su grado se encuentra en esta etapa de escuela al campo, ¿no? Entonces veamos cómo octubre nos lleva en ese sentido y me solidarizo mucho, me uno a todo el sentir de las madres, de las familias cubanas, de los padres en cuanto a esta problemática que ha sido el tema del curso escolar en Cuba. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente y nada, por aquí estamos para darle seguimiento, para seguir hablando de esta temática tan necesaria. Bien, solo nos resta agradecer a estas madres cubanas que nos han puesto al día de la situación que confronta el país en el inicio del curso escolar, las dificultades para adquirir libros, libretas, la mochila, los gastos en los que hay que recurrir, cómo hay alumnos que no tienen maestros y, como hemos dicho a través del programa, es una muestra de que la educación en Cuba no es tal y como se quiere hacer ver, que tiene muchas carencias, que nada es nuevo y que lógicamente se han ido agudizando con los problemas económicos, sociales, con la migración que existe en el país. Hernán. Así es, Pedro, ha quedado claro y agradecemos, por supuesto, a estas madres que nos han ayudado a comprender un poco las dificultades por las cuales tienen que pasar ellas y sus hijos, sus familias, en un contexto que, como decía en otro momento, debiera ser un momento de ilusión, de aprendizaje, de emociones y demás, ¿no? Una más de las tantas mentiras que ha hecho creer a muchos el régimen cubano y que, bueno, cuya máscara de a poco va cayéndose. Con esto, entonces, damos por concluido el programa de hoy y dejamos, como siempre, hecha la invitación a nuestros oyentes para el próximo sábado, 5:30 de la tarde, por los canales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.